El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. Así va la polémica por el retiro de visas a magistrados. Altas Cortes se pronunciarán este martes y pedirán respeto a su autonomía. Magistrada Diana Fajardo recupera visa tras reunión con diplomáticos en la embajada americana. Gobierno Duque dice que el respeto por soberanía se ha mantenido y es recíproco. Nueva filtraciones en Hidroituango. Equipo brasilero evaluará proyecto. Conmoción en Cauca por crimen de niña indígena. Millonaria condena a Monsanto por uso de glifosato. Vía Bogotá-Villavicencio sigue con cierre preventivo. Día negro para los mercados por respuesta de Pekín a Estados Unidos. La luna es más pequeña, dice la NASA. Con Inés María Sabaraín y Margarita Ortega. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. Nuevo capítulo en la polémica por el retiro de visas americanas a magistrados. Las altas cortes preparan un duro pronunciamiento en el que exigirán respeto por las decisiones y autonomía judicial. Después de conocerse el retiro de la visa a varios magistrados de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, los altos tribunales dicen estar unidos para exigir respeto por la independencia judicial. Así lo expresó la presidenta del Consejo de Estado. Los jueces de la República pues no nos amedrentamos, no sentimos presiones por esas situaciones que se dan. Tercero, que respetamos las decisiones de los gobiernos extranjeros, pero pedimos también que se respete nuestra autonomía, nuestra independencia como jueces y como parte de un Estado absolutamente reconocido a nivel mundial. Precisamente hoy se conoció que la Embajada de Estados Unidos restableció la visa a la magistrada de la Corte Constitucional Diana Fajardo. La abogada fue citada para hoy en dicha embajada y cumplió puntualmente la cita, que duró cerca de 2 horas. Allí se reunió con el cónsul de ese país en Colombia y fue informada que el inconveniente con su visa ya se había solucionado. El canciller se pronunció sobre el tema y dijo que el gobierno respeta las decisiones de otros estados. Colombia y los Estados Unidos han mantenido por años una importante cooperación y colaboración que se ha fortalecido a través del tiempo, respetándose recíprocamente la soberanía de cada Estado y sus instituciones. Estos principios se han mantenido y se deben mantener para estrechar la relación bilateral. Sin embargo, para algunos este pronunciamiento es muy tibio. No puedo sino sorprenderme de que no tomen una posición, así sea por los canales diplomáticos, en donde nos dijeran que van a surtir los canales diplomáticos para tramitar lo que entienden como un patrón preocupante de cara a las decisiones del legislativo y el judicial. En cambio, se quedan simplemente en estas afirmaciones muy generales de principios. Por otra parte, el movimiento Defendamos Paz, que agrupa dirigentes políticos, intelectuales, congresistas y organizaciones civiles, envió una carta a Naciones Unidas en la que denuncia presiones contra la justicia. La carta asegura que el retiro de las visas y amenazas a magistrados dan cuenta de ello. Para mañana las altas cortes preparan una declaración conjunta en la que rechazarán cualquier tipo de presión contra los jueces y pedirán respeto por la independencia judicial. Nueva petición del ministro de Defensa a la Corte Constitucional para que permita el uso del glifosato en las fumigaciones aéreas a cultivos ilícitos. En un foro sobre las dificultades en la lucha contra la producción de cocaína, el gobierno reveló cifras sobre las víctimas que está dejando la erradicación manual y le pidió a la Corte Constitucional habilitar nuevamente las fumigaciones aéreas. Son 8 los muertos que hemos puesto en los 4 primeros meses y tenemos más de 40 heridos. Yo pienso que aquí el principio de precaución nos está saliendo o nos está produciendo unos resultados terriblemente adversos. El gobierno culpa a Venezuela por los escasos resultados en la lucha contra la cocaína en la frontera. Y del otro lado, tenemos un gobierno que tenemos que llamarlo por su nombre, es un narcoestado. Allí tienen carteles de toda clase, carteles de militares, de gente del gobierno comprometido, las mayores trazas que tiene identificadas el Comando Sur de los Estados Unidos están saliendo de Venezuela. En Colombia hay 206.000 hectáreas sembradas con coca, según los registros oficiales. 2.000 millones de dólares deberá pagar la multinacional Monsanto a una pareja que contrajo cáncer por un herbicida hecho a base de glifosato.
Un tribunal de San Francisco ordenó a la compañía Monsanto, adquirida por la farmacéutica Bayer, pagar $2.000 millones a Alba y Alberta Piliot, pareja que desarrolló cáncer a causa del herbicida Roundup, hecho a base de glifosato. En agosto de 2018, Monsanto fue condenada a pagar $78 millones a un jardinero por la misma causa. La empresa hasta ahora afronta más de 13.400 juicios en Estados Unidos. Bayer, a través de un comunicado, se mostró decepcionada por esa sentencia y anunció su intención de apelar el veredicto. Esto sucede 24 horas después de que Bayer pidiera disculpas por el espionaje de Monsanto contra periodistas, políticos y líderes agrícolas que tenían alguna posición al respecto de los organismos genéticamente modificados. Nuevas alarmas en el proyecto hidroeléctrico Hidroituango por filtraciones de agua. Expertos brasileños evaluarán los daños. Así fue el aumento de filtraciones en la zona de entrada de agua del embalse hacia las conducciones de la unidad de generación de energía número 4, por lo que fue necesario evacuar 105 trabajadores del proyecto Hidroituango. Sí, eso es una filtración, como te digo, es de 200 litros que se presenta por segundo y es entre el tapón y la roca. Para mañana se tiene prevista la llegada de técnicos e ingenieros de la empresa brasileña Pirex a auscultar estos trabajos que se hicieron y poder dictaminar y darle tranquilidad de todas formas a la comunidad. Los tapones de concreto ubicados entre el embalse y las compuertas auxiliares se reforzarán para evitar riesgos. De 5 metros pasarán a ser de 8,5 metros. Conmoción en Silvia, Cauca, por el crimen de una niña indígena Misak que fue encontrada con signos de abuso sexual. Como Juliana Chirimuscay, fue identificada la menor de 15 años encontrada a orillas del río Piendamó, en zona rural del municipio de Silvia, resguardo de Guambía. La pequeña estaba completamente desnuda y con signos de violencia en su cuerpo. Tenemos un poco de información de las autoridades que nos indican que la misma comunidad Misak, los mismos líderes del sector han encontrado a 2 jóvenes que los tienen retenidos porque parece ser que presuntamente ellos son los autores de este crimen. El asesinato se habría presentado luego de una fiesta de celebración que esa comunidad realizaba cerca de la vereda Ñimbé, de donde la menor desapareció, siendo hallada en un potrero junto al lecho del río. Un dolor muy profundo a su comunidad, máxime pues cuando es un pueblo que tiene unas características muy especiales y que ellos como comunidad son muy familiares, entonces están obviamente muy golpeados. Para esa comunidad, el crimen se convierte en un hecho de conmoción, dada la naturaleza tranquila del pueblo Misak, quienes no salen del asombro por este crimen que enluta a la comunidad indígena y a todo el pueblo caucano. Cierre preventivo en la vía al llano. A esta hora continúan los trabajos de remoción de escombros provocados por los nuevos derrumbes. Luego de permanecer cerrada la vía Bogotá-Villavicencio por derrumbes en los kilómetros 58 y 64 más 200 metros, fue habilitada la vía, pero 2 horas después la empresa Coviandes ordenó su cierre, pues volvió a caer piedra en los 2 sitios que tienen en jaque la vía. Por la carga de lluvia que se encuentra en el alto de la montaña, pues se generó más derrumbe de material de piedra y lodo. Los cierres se dan cada que llueve y según la concesionaria vial Coviandes, se dan por seguridad. Mientras continúe lloviendo, muy seguramente no se va a habilitar. Esa yucara no se puede dejar mucho tiempo ahí. Y eso tiene que entrar a Bogotá antes de la medianoche. Centenares de vehículos se encuentran represados al lado de la vía. Dijeron que abrían la vía y no la abrieron sino un momentico y volvieron y la cerraron. Para mañana la Comisión de Seguimiento de la Vía se reunirá para analizar la situación que está perjudicando económicamente a la región. Grave denuncia del fiscal general contra 33 estaciones de gasolina que estarían abasteciendo a grupos narcotraficantes para el procesamiento de droga. El fiscal general denunció que 33 estaciones de gasolina estarían siendo empleadas por grupos narcotraficantes para adquirir insumos para el procesamiento de droga. El sector privado vende gasolina en sectores que son de narcocultivos y tienen que saber que lo que están es contribuyendo a la actividad ilícita del narcotráfico. El caso que tiene en alarma la Fiscalía fue detectado en Río Sucio, Chocó, que vende anualmente 1.2 millones de galones de gasolina para una población de 20.000 habitantes. Que venden galones de gasolina superiores a los que vende una de las estaciones más grandes de Bogotá, por ejemplo aquí en la avenida 26 con la Boyacá. El fiscal anunció una serie de inspecciones en las estaciones de servicio.
Ejército aclara quiénes serán los jóvenes beneficiados con la amnistía para remisos. Hay 16 excepciones. Para poder hacerse acreedor del beneficio, donde se condonarán las multas y además solo se pagarán 124.000 pesos por la libreta militar, debe ser mayor de 24 años y estar dentro de las 16 excepciones. Ser hijo único, que se pueda demostrar una declaración juramentada, la otra que sea indígena también, que haya fallecido algún miembro de su familia como un hermano o el papá en una acción de combate en el Ejército Nacional, los clérigos, los que sean desmovilizados, hay una entidad que les garantiza eso, los que son indígenas, el Ministerio de Interior también les expide una certificación. En el país hay 691.000 remisos que deberán definir su situación militar. Un nuevo llamado a la comunidad internacional para que aumente las sanciones y cierre aún más el cerco diplomático contra el régimen de Nicolás Maduro, hizo hoy el presidente Iván Duque en una conferencia del Grupo Concordia. Para el presidente Iván Duque, el mundo libre no debe seguir preguntándose cómo va a caer el régimen de Nicolás Maduro, sino qué debe hacer para presionar aún más el fin de lo que él llama una terrible dictadura que está castigando al pueblo de Venezuela. Una tragedia humanitaria no puede estar en ningún lugar pasivo, y por eso la invitación que debemos hacer todos los latinoamericanos no es a preguntarnos cuándo va a caer la dictadura, sino qué vamos a hacer para que caiga la dictadura en Venezuela y se restablezca el orden institucional. El presidente Duque también se reunió con el congresista de Estados Unidos, Rick Scott, quien también pidió una acción mundial en contra de Maduro. Es muy importante que no permitir Venezuela se convierta en Siria. El mundo más que nunca debe estar unido para que esa dictadura llegue a su final y se pueda establecer una transición institucional en Venezuela. Los asistentes al Foro Concordia de las Américas felicitaron con largos aplausos al presidente Iván Duque por su apoyo a los esfuerzos para que llegue a su fin el régimen de Nicolás Maduro. Las nuevas empresas de cine, editoriales y de cultura no pagarían impuesto de renta por 7 años. Así lo revela un documento del Ministerio de Hacienda. El gobierno tiene listo un decreto con beneficios para empresas de economía naranja. Está en la edición de libros, están todas las actividades relacionadas con el cine, el turismo, actividades relacionadas con temas de cultura. No pagarán renta por 7 años. Las empresas que se crean a partir de ahora hasta el año 2021, que sean aquellas que tengan como objeto exclusivo la realización de actividades designadas por el decreto reglamentario como actividades en desarrollo de la economía naranja, tendrán una exención de 7 años del impuesto sobre la renta. La inversión mínima será de 150 millones de pesos. Es necesario que la empresa primero sea colombiana, que el objeto social con todos los requisitos que establece la reglamentación sea aprobado por el Comité de Economía Naranja que preside el Ministerio de Cultura. Día negro para las bolsas del mundo por guerra comercial entre Estados Unidos y China. Pekín respondió a Trump con la imposición de nuevos aranceles por $60.000 millones. La volatilidad y la incertidumbre se adueñan de los mercados mundiales que registraron una de las peores jornadas bursátiles del año en medio del fuerte pulso comercial entre Estados Unidos y China. Como sucedió en la principal bolsa de valores del mundo, los números rojos se apoderaron de Wall Street, donde el Dow Jones de Industriales, el principal indicador del parque neoyorquino, sufrió un desplome de 2,38% con una pérdida de 617 puntos. El Nasdaq tampoco salió bien librado. El indicador de los grandes valores tecnológicos vivió su mayor descenso desde que arrancó el 2019 con una caída del 3,41%, mientras que el Standard & Poor's 500 se depreció 2,41%. Este lunes negro acompañado de grandes pérdidas tuvo como detonante la agudización de la guerra comercial entre las dos potencias económicas y hoy tuvo como gran protagonista el incremento arancelario anunciado por China a más de 5.000 productos estadounidenses por un valor de $60.000 millones. El Ministerio de Comercio del gigante asiático advirtió que la medida, que empezará a aplicarse desde el próximo 1 de junio, es una respuesta en defensa de los legítimos intereses de Pekín después de la entrada en vigor del paquete proteccionista impuesto por la administración de Donald Trump, que aumentó en $200.000 millones a las importaciones del gigante asiático. La Corte Suprema de Estados Unidos dio un duro golpe a Apple. Los usuarios de iPhone pueden demandar al gigante de la tecnología por monopolización del mercado de aplicaciones. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que un grupo de usuarios de Apple que había acusado a la compañía por violar las leyes antimonopolio pueda demandar al gigante tecnológico para exigir sus derechos.
Actualmente Apple no permite que sus clientes descarguen aplicaciones que no se adquieran a través de su propia tienda App Store, ya que argumenta que esto ayuda a controlar la calidad del servicio. Con su voto, el juez Brett Kavanaugh abrió la posibilidad de denunciar a las corporaciones por prácticas de competencia en el mercado, pero esta decisión no garantiza la probabilidad de éxito de la demanda. Un equipo de científicos realizó la exploración subacuática más profunda de la historia en el Océano Pacífico, pero el resultado no es del todo alentador. En el fondo del mar, la expedición encontró basura plástica. Sin embargo, los expertos descubrieron 4 nuevas especies de animales que podrían dar luces sobre los orígenes de la vida en la Tierra. Esta hace parte de varias misiones con el propósito de trazar los lugares submarinos más profundos del mundo. La Luna se ha achicado y tiene arrugas, así lo afirmó la NASA. Se ha adelgazado más de 50 metros en los últimos cientos de millones de años. Se va agrietando con el paso del tiempo y se han producido sismos en la superficie lunar entre 1969 y 1977. Hasta aquí CMI Última Emisión. No se pierda la gran producción Todo por mi hija de lunes a viernes a las 8 de la noche. Solo por el Canal 1.